¿Conoces las técnicas de inversión, los inputs y secretos que han hecho ricos a los grandes inversores billonarios americanos? Descúbrelas ahora con Lorenzo Serratosa y José Iván García, socios de Cow Markets EAFI y asesores del fondo Fonbalcem. Estudia con nosotros los modelos de los protagonistas del momento como Warren Buffett o Joan Greenblatt y descubre sus métodos para ganar en los mercados. Esto es Casting Strategies. Buenas tardes y bienvenidos una tarde más a Casting Strategies. Hoy quiero decir que los inversores de hoy en día estamos de suerte. Y estamos de suerte porque hoy en día es muchísimo más rentable y muchísimo más fácil invertir que en los 80, en los 70 o en los años 60. A veces viendo el portfolio peleando con el mercado cada día o viendo los resultados que han obtenido inversores como Warren Buffett o Peter Lynch, nos puede parecer que no es así. Pero si miramos el trabajo de otros grandes inversores como Joel Greenblatt, como Tobias Carlyle, como Cliff Asness, vemos que han sabido batir a los viejos inversores del value investing y han sabido batirlos y lo baten tranquilamente hoy en día debido a dos motivos, dos armas que todos tenemos en nuestra mano hoy en día para invertir. Una es la tecnología que nos permite manejar la información muchísimo más rápido y de una manera muchísimo más eficiente que pudieron manejarla los viejos inversores value, ¿no? Y la segunda es el factor investing. Gracias al factor investing y a la posibilidad que tenemos de estudiar cuáles son las métricas que todas las empresas que destacan en el mercado comparten, pues podemos, utilizando tanto la tecnología como el factor investing y todo lo que hemos aprendido de ello, ser y crear carteras muchísimo más rentables de lo que lo pudieron hacer los grandes inversores viejos, inversores value. Iván, para ti, ¿cómo definirías el factor investing? ¿Cómo lo definirías? Porque creo que es una de las grandes claves de la inversión hoy en día, muy poco conocida, cada vez más utilizada por grandes inversores, pero muy poco conocida por el común de los inversores. Pues yo creo que con respecto al tema del factor investing, lo primero que habría que decir es que todo surge de una corriente académica. O sea, el objetivo por el que o el motivo por el que aflora el factor investing es para tratar de explicar mediante factores, ver si era posible explicar el comportamiento constante de modelos de inversión o de la rentabilidad que obtenían ciertos inversores, etc., ¿no? Básicamente, todo se inicia en el principio con el tema de la teoría de precios de arbitraje, que lo que tratan es de ver si se puede explicar el comportamiento de las acciones en base a unos criterios, a unos ratios que puedan ser repetibles y que se puedan comprender el comportamiento de las acciones, ¿no? En ese momento, uno de los académicos que en aquel entonces inició todo este proceso era Sharpe, que luego el ratio Sharpe es algo que todo el mundo conoce, pues ese era uno de ellos. El otro era con Lenter y Black. Desarrollaron un modelo de fijación de precios que se llama Capital Asset Pricing Model, más conocido como CAMP, y lo que trataba de explicar, o lo que decía, es que se podía explicar el comportamiento de las acciones por la beta de las acciones, es decir, el comportamiento de las acciones respecto de sus índices de referencia, ¿no? Luego se vio que era un auténtico fracaso, no funcionaba para nada, pero sí que abrió la puerta al hecho de ver si era posible explicar el comportamiento de las acciones, el comportamiento de la rentabilidad de las acciones en base a esto, en base a factores. Luego surge Fama & Friends, que ellos son los que de alguna manera... Los grandes creadores de todo esto. Cuando testaron el book to value. Exacto. Ellos lo que hacen ahí es una cosa muy inteligente. Ellos dicen, bueno, vamos a ver si es verdad que se puede testar esto, ¿no? Si se puede explicar mediante factores, de forma estadística, si se puede... por eso digo que es un tema académico, ¿no? Si se puede explicar el comportamiento de las acciones, de la rentabilidad que generan las acciones. Entonces ellos utilizan el CAMP, la beta, utilizan también el tamaño, la capitalización, y utilizan por primera vez el price to book value, donde añaden el factor valor, digamos, medido por ese ratio. Esto a mí me parece súper interesante por varias cosas que dices y que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Una es
que en vez de analizar una empresa, decir, voy a analizar una empresa a ver si es una buena inversión o no es una buena inversión, que digamos que es un viejo modelo, ¿no? Exacto. Viejo modelo de value investing y que mucha gente habla en este país de eso. No es que yo analizo una empresa a ver si es una buena inversión. Bueno, pues hay mucha gente confunde análisis fundamental con value investment. Claro, no tiene por qué no ser es lo mismo. Mientras que esto, es decir, bueno, hay unas empresas que siempre y constantemente se comportan mejor en bolsa. Porque cojo 50 años, 30 años de estudio y veo que hay empresas que baten al mercado. ¿Qué cosas en común tienen? Exacto. Esa es la cuestión. Esa es. Y entonces, Si puedes identificar eso, claro, si soy capaz de identificar qué cosas en común tienen todas estas empresas, bueno, eso es Fama Fritz Exacto. con el book to value, bueno, será el book to value, será el ROCE, claro. será cualquier otro factor, qué factores son, pero cómo me llevan a identificar algo que todas tienen en común y que Exacto. por lo tanto les hace comportarse mejor que el mercado. Exacto. Y si tú eres capaz de determinar eso, realmente tienes una gran arma en tus manos. Claro. Yo aquí pondría un punto intermedio antes de ese momento, ¿no? Porque esa es la clave, ¿no? O sea, la clave es el final y si tú puedes identificar eso, ¿no? Pero hay un punto antes que es curioso en la historia del Factor Investing, que creo que es interesante mencionar, que es que, claro, después de Fama Friends, los académicos dijeron, bueno, y entonces puedo explicar, puedo ver si los managers de los fondos de inversión lo que quisieron hacer fue tratar de explicar por qué ciertos managers conseguían una rentabilidad recurrente y por qué otros no. Entonces, lo que se demostró en ese estudio es que, efectivamente, habían factores que podían explicar la rentabilidad recurrente y mejor de los buenos analistas, o sea, de los buenos gestores, y también podía explicarse la mala rentabilidad de los malos gestores. Entonces, se vio que efectivamente sí que se podía explicar mediante factores la rentabilidad. Da igual lo que ellos estuvieran haciendo, porque a lo mejor ni siquiera los gestores eran conscientes No, evidentemente de eso. no lo saben. Claro, pero que es una cuestión de identificar factores comunes, como decías, para poder relacionar eso. Y entonces, posterior a este estudio relacionado con el tema de los fondos de inversión, es cuando surge la idea de, ostras, espera, ¿y si lo hago al revés? Y si en vez de tratar de explicar, creo un modelo que en backtest funcione y entonces apuesto porque si lo pongo en práctica voy a obtener esa rentabilidad recurrente. Y efectivamente, ahí es cuando surge realmente la puesta en práctica del Factor Investing. Y yo creo que, bueno, y para mí es evidente que la gran explosión del Factor Investing es Joel Greenblatt. Bueno, claro, yo creo que sí. La gran explosión del es la que Factor lo hace Investing totalmente es Joel viral, Greenblatt, ¿no? su fórmula mágica, es decir, bueno, y al final, fíjate, está haciendo lo mismo, es decir, ¿cómo puedo convertir a Buffett en factores? Exacto. En factores identificables, ¿no? Exacto. Y al final lo convierte en factores identificables, crea la fórmula mágica y funciona. Claro, funciona Y la perfectamente. testas y funciona. Sí, sí, y la aplicas en el mercado y funciona. funciona. Y eso es, digamos, la gran explosión del Factor Investing es Joel Greenblatt, Claro, yo creo y que su gran trabajo, que es uno de las grandes referencias donde todo el mundo mira Claro. cuando se trata de value investing hoy en día, ¿eh? Claro, yo creo que sí, porque claro, Joel Greenblatt ha conseguido los hitos, ¿no?, que todo inversor querría, pues él los ha conseguido todos. Entonces dices, bueno, esta persona es una persona en la que realmente uno puede... porque él ha hecho además cosas muy interesantes, ¿no? Él ha obtenido las enormes rentabilidades de Buffett, ha desarrollado Factor Investing y lo ha hecho viral a nivel mundial a través de bestsellers como el del pequeño libro que va hacia el mercado, con modelos muy simples, muy lógicos. Es un inversor que le gusta mucho la idea de factorizar las inversiones, hacer Factor Investing, y según ha ido creciendo de tamaño, ha ido cambiando de una orientación más incisiva en cuanto a inversión contraria, etcétera, a más Factor Investing en función de que cuanto más dinero ha tenido para invertir, ¿no? O sea, Sí, él incluso ahora hace un Factor Investing en índices. Totalmente, sí, sí. Porque como tiene tanto dinero, dice, bueno, Claro. pues yo me cojo un índice grande, Exacto. selecciono lo mejor, Exacto. me quito lo peor y Exacto. ya estoy batiendo al índice. estoy Es batiendo una al manera sencillísima, Supersimple. de batir a los índices, que es muy en la línea de los ETFs que están surgiendo ahora en Estados Unidos, Exacto, sí. que intentan hacer Factor Investing y replicar a los índices, pero utilizando alguna aplicación Claro. factorial para eliminar algunas empresas y quedarse con otras y poder batir a los índices de una manera. Eso es lo que Greenblatt está haciendo. Y claro, en España el Factor Investing no es muy conocido. No. Es más bien poco aplicado, porque hay ahora está el Value Investing muy de moda y todo el mundo hace Value Investing, ¿no? Pero todo el mundo habla del Value Investing como analiza una empresa.
Claro, eso que te decían, en Voy a realidad, verla, ¿no? análisis fundamental no tiene nada que ver con value investing. No, no, claro que no. No es bidireccional. Sin embargo, esto te da un arma, en mi opinión, muchísimo más potente, porque cuando tú puedes crear una... Muy fácil, ¿eh? Con Muy la fácil. tecnología, muy fácil, como estábamos diciendo, con la tecnología. Una cartera de 20 acciones que cumplen todos los criterios que se ha demostrado en los estudios que funcionan, Claro. es simple. Es que muy Lo fácil. puedes hacer en 10 minutos. 10 minutos. No hace falta grandes estudios, no hace falta saber mucho de... Bueno, hace falta conocer los estudios, pero no hace falta Claro. grandes conocimientos. Hace falta conocer de lo que estás haciendo para poder confiar en eso. Eso yo creo que lo que a la gente le falta. El otro día, no me acuerdo dónde, en uno de los artículos que escribo por ahí, había un comentario y decía el hombre, decía una persona, ¿no? Decía, era un artículo en el que hacía un pequeño estudio académico sobre factor investing, no me acuerdo qué estaba utilizando, creo que era la fórmula mágica de Greenblatt y añadiéndole algunos factores, ¿no? Y claro, es un estudio académico, ¿no? Y esta persona ponía, pero ya te habrás forrado, ¿no? Claro, me hacía gracia porque, primero, él no sabe que sí, y segundo, yo de alguna forma lo que pensaba es, ¿cuánto... claro, la gente, ¿qué tiene en la cabeza para no ver lo que está delante? O sea, es algo para todo el mundo, es súper accesible, todo el mundo puede leer sobre estas cosas, en los estudios académicos los hay 50.000, estudios llevados a cabo por inversores billonarios que han hecho esto, como el propio Joel Greenblatt. Pero claro, si uno vive en una cueva y solo ve las sombras reflejadas de lo que pasa fuera en la puerta, pues él cree que la realidad son las sombras, no cree que lo que hay fuera es la realidad, sino lo que ve en la pared reflejada, son sombras. Entonces, ¿qué es real y qué no? La gente yo creo que no entiende lo que hay delante y por eso no lo aplica, porque no lo entiende, no sabe lo que hay. ¿Quieres aprender a invertir como los grandes inversores americanos? Apúntate ahora al curso gratuito de bolsa en el que participa José Iván García y descubre todos los secretos de la inversión profesional y todas las técnicas de los grandes inversores billonarios. Entra en www.zonavalue.com e inicia tu camino hacia los beneficios en bolsa. No lo olvides, entra en www.zonavalue.com y apúntate totalmente gratis. Bueno, Warren Buffett siempre decía que value investing o lo entiendes en 10 minutos o no lo entiendes jamás. O no lo entiendes nunca. Entonces, es que es así, ¿eh? Quizá esto va por esta idea, es ¿no? que, claro. Vamos a ver. Si no sabes que eso existe... Pero hay que ir un poco atrás para entender eso. O sea, porque claro, la gente se pierde en los numeritos. EV partido BI, ROCE, no sé cuántos, tal. Y es lo de siempre. O me pierdo en las acciones. Telefónica, no sé cuántos, tal. Pero ¿qué hay detrás? Detrás hay empresas. Claro. Detrás hay empresas, detrás hay negocios, y eso hay que saberlo. Es decir, no estamos jugando con las matemáticas en el aire. Claro, sin nada detrás, ¿no? Sin nada detrás. Detrás hay empresas con negocios reales, con trabajadores, con ingresos, con gastos, y al final la fuerza más poderosa en el mercado para que una acción suba es que la compañía crezca y lo haga bien. Esa es la gran fuerza poderosa. Claro. Entonces, si tú entiendes eso, ya entiendes el mercado de valores. Lo primero, Claro. ya entiendo el mercado de valores. Vale, tengo que comprar las empresas que lo hacen bien. Y no tengo que comprar acciones porque sí. No, claro. Y eso es el primer paso. Y ahora, ¿cómo las identifico? Claro. Ese es el segundo paso. Exacto. Y entonces, cuando tú llegas a estos estudios, entiendes de qué están hablando. Exacto. Porque entiendes que lo que estamos tratando es de identificar cuáles son las cosas comunes que tienen todas estas empresas que lo hacen bien. Efectivamente. Y cómo puedo encontrar esos negocios que lo hacen bien y que por tanto van a ser los ganadores en bolsa, porque al final los ganadores en bolsa siempre son los que lo hacen bien. Sí, es Si una quitas- obviedad de eso es- sentido común. Claro, pero es que todo eso parece que se olvida. Claro, sí, sí. Parece que olvidamos cuál es la base del mercado. Sí, sí. Entonces, luego coges un estudio de estos que tú me dices y claro, no entiendes nada. Claro, La no, fórmula no. mágica, no sé qué, no sé cuántos, ROCE, tal, pero bueno, ¿y esto a qué se refiere? Claro, ¿A qué se claro. refiere, no? Sí, al final la gente está viendo un círculo muy pequeño de competencia sobre lo que ellos conocen y claro, no conocer otras cosas pues implica no tener pues es una cuestión de ignorancia, lo cual no son culpables. Son culpables de no avanzar en su formación, pero en fin, no tienen la culpa de no conocer, ¿no? Si no lo conoce alguien, pues bueno, pues que lo aprenda. Pero quiero decir, está ahí, la cuestión está en que está al alcance de todo el mundo. Entonces mucha gente no cree que estas cosas sean posibles y sean así de sencillas, pero está dicho por activa y por pasiva.
Y luego viene... Y demostrado por activa y por pasiva. Absolutamente, porque si hay algo que el Factor Investing, si hay algo que a mí me gusta del Factor Investing, es que es objetivo. Totalmente. Y es que, o sea, ya no se trata de que, rollo Peter Lynch o lo que habla aquí mucha gente, no, es que como voy a la tienda y he encontrado un queso que me gusta, analizo la empresa Exacto. y lo hace muy bien y me la compro. Sí. No. Se trata de algo muchísimo más objetivo. Sí. O sea, algo absolutamente objetivo. He testado durante 20 años qué cosas son las que tienen en común las empresas que ganan, o sea, que baten al mercado y por lo tanto lo aplico. Eso no puede fallar nunca. No. Es absolutamente objetivo. Si tú eres sistemático, si eres claro, Ahí si les daba. si sigues el trabajo que tienes que hacer, evidentemente eso no puede fallar. Claro, vienen las emociones, las grandes emociones, los problemas de las emociones. Soy sistemático, creo la fórmula mágica, en mi portfolio no sé qué, y ahora tengo 6 meses horribles porque los hay. Bueno, es que ahí hay... Porque los hay. Y entonces ¿qué hago? Me bajo. Correcto. Me bajo o ahora cambio este factor. Claro, O sea, ahora acabas de cambio este cambiar todo. factor, o me hago momentum, porque es lo que ahora pita. Ahora está ¿no? pitando, claro. De hecho, ahí hay un estudio súper interesante que el propio Greenblatt hizo, que está relacionado precisamente con poner en práctica qué es lo que pasaba con la fórmula mágica por gente que una vez sacó la fórmula mágica, sacó libros, sacó la web, entonces dijo, bueno, espera, voy a testar a ver qué pasa, a ver qué hace la gente con las acciones de la fórmula, ¿no? Y entonces hizo 2 tests. Uno, para gente que seguía de manera sistemática lo que está descrito en el libro, tal cual, de manera sistemática, y otro donde con la misma lista de acciones les daba la oportunidad de elegir qué hacer con ellas. Es decir, esta la quiero comprar, esta no, esta otra no es el momento de comprarla, pues me espero y la compraré un mes más tarde. Es decir, decisiones discrecionales en base al análisis, o voy a analizar más en profundidad esta acción y a ver si esta me gusta o no me gusta. Al final son en base a las emociones. Claro, pues fíjate el resultado. En esos 2 años, a partir de cuando lo sacó, el SP subió en esos 2 años un 62%, la gente que invirtió de manera sistemática ganó un 84%, o sea, batió un 20% al SP, y la gente que decidía discrecionalmente, analizándolas como compañía, las mismas empresas, trabajaban ambos, ganó un 58%, es decir, quedó peor que el SP. Entonces, y son las mismas acciones. O sea, ¿qué estás haciendo Claro. mal? Pensar. Bueno, pero eso No es lo que pienses. le pasaba a Peter Lynch con su fondo. Claro, Peter Lynch, que dio una rentabilidad brutal, analizó qué habían hecho los partícipes. los partícipes del fondo. Y los partícipes del fondo no habían obtenido ni la mitad de rentabilidad. No, el único que se hizo rico fue él. Claro, ¿por qué? Porque, es que el mercado va a bajar, salgo del fondo. Claro. Ahora va a subir, subo al fondo. Siempre, al final, los timings no son los adecuados, las emociones empiezan a hacerte tomar malas decisiones y empiezas a tomar una mala decisión detrás de otra. Tú crees que lo estás haciendo genial. Sí, sí. Pero al Incluso final confías estás más porque has perdiendo. analizado la empresa, la has analizado a fondo, entonces dices, esta sí, esta otra no, que no me gusta. Ya, pero... Y estás, no, es que esta está en un sector que no sé qué, Que no, y la sí, otra sí, está... sí. No, vamos a ver. Los estudios demuestran que, por decir un caso, todas las que tienen un roce alto, al final acaban batiendo al mercado. Che, pues no te compliques. No te compliques. Roces altos, cómpralas. Claro. ¿no? Y otra de las cosas que me encanta del Factor Investing es que, al contrario de la búsqueda y análisis de una empresa en particular, claro, te permite crear un montón de estrategias. Claro. Y un montón de estrategias, como está utilizando Cliff Asness, long short, por Claro, ejemplo. creo que Long short value es investing. el que hace solo a lo Claro, grande, ¿no? A lo grande. Long short value investing. No lo puedes hacer sin factor investing. No, lo claro. puedes hacer buscando empresas así al azar, No. en plan tradicional. Eso es imposible. Solo lo puedes hacer siguiendo esta metodología. Claro. Pero esa es una idea. Hay otras muchas, Hay otras muchas, posibles lo estrategias. que hacía Greenblatt con los Lo que hace índices, Greenblatt con los índices es otra posible estrategia. o el anexo del F-Score que utiliza Piotrowski, el anexo Absolutamente. Longshore. El anexo Longshore de Piotrowski, ahí es donde queda absolutamente claro y demostrado que cómo funciona el factor investing, ¿no? Y claro, eso no te lo permite otro approach, digamos, value investing. Solo te lo permite el factor investing. Y ahí hay grandes capacidades de generar rentabilidad Enormes. con la sistemática, con el estudio y súper ausentes de riesgo, porque esa es otra idea. Esa es otra Es idea. decir, cuando todo está testado y cuando estoy aplicando lo que funciona, ¿dónde está el riesgo? Claro. Al final es una cuestión simplemente de confiar en la probabilidad, ¿no? Yo recuerdo que tenía un profesor de econometría que se me quedaba mirando cuando yo le decía, hablaba sobre el tema y me decía, Iván, no pienses.
hazlo y punto. Y yo lo he entendido más tarde, ¿no? La razón que tenía este hombre sobre todo esto, ¿no? Y es verdad, hay momentos donde pensar te lleva hacia el lado equivocado, ¿no? Porque ya está, los números están demostrando, estadísticamente se está demostrando, como comentabas, que la distribución de reentornos está explicada por este factor, pues síguelo y no pienses. Fácil. Lo difícil es hacer eso. Claro, es muy fácil. Es muy fácil hacerlo. Lo difícil es ser capaz de hacerlo. Claro, es que para eso tú hablabas de la confianza, es importante, Claro. y sobre todo algo que realmente yo creo que es lo que caracteriza a los grandes inversores en comparación a los que no lo son, y es el control absoluto de las emociones cuando están haciendo su trabajo. Sí, Porque da igual, porque hay mucha gente aplicando las mismas estrategias. sí, totalmente. Solo que unos las saben aplicar de esta manera sistemática, ordenada, Claro. y durante 10 o 20 años haciendo lo mismo. Sí. Y otros se pierden en el momento de mercado, se pierden en las modas, se pierden en las cosas que no funcionan. Sí, se dejan llevar Eso es. por las emociones a corto plazo y al final... Y yo creo que eso es lo que realmente diferencia a los grandes inversores de los que no lo son, ¿eh? Sí, yo creo que también. Yo creo que una de las cosas, siempre lo digo por ahí, es porque confío realmente en eso, ¿no? Y es que los grandes inversores son capaces de hacer cosas simples y además las cosas que son simples las dejan simples, no las complican. Bueno, es que el genio... Lo cual es súper curioso. Claro, pero- Ellos hacen las cosas más fáciles. porque siempre se ha dicho que la genialidad está en convertir en simple las cosas que son complicadas. Claro. Y cuando tú las haces simple, eso es genialidad. Eso es genial. Y eso, pues son Joe Grimda, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Claro, Sí, eso sí. es Y es un un factor genio. común en los inversores billonarios, yo creo, que son capaces de hacer esas cosas en términos que los que realmente destacan son realmente capaces de dejar simples las cosas que son Por simples. supuesto, hay mucho estudio en ellos anterior, Claro. es decir, muchísimo estudio, mucho tiempo. pero luego la conclusión es muy simple. Sí, yo me acuerdo de inversores, no, yo es que ahora estoy utilizando el Godwill, estoy utilizando no sé, o sea, un montón de cosas para complicarlo, Sí, sí, sí. para complicar. Para ver si yo soy capaz de poner un poquito más. Eso es, para complicar las cosas, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo contigo. final O sea, no las se cosas tienen que ser absolutamente... Bueno, no es que tienen que ser simples, pero llevarlas a lo simple cuando detrás hay un gran research, ¿eh? Sí, sí, porque correcto. hacer cosas simples sin absolutamente. saber qué haces, eso no. Sí, sí. Pero cuando detrás hay un gran research, conseguir hacerlo simple es la genialidad y es lo que permite pues, multiplicar la rentabilidad, como lo hacen estos grandes Sí, sí, inversores. yo creo que sí. Ese es un poco el camino. Bueno, pues hoy vamos a acabar con un tema súper interesante, No Fun de los Stooges, un gran tema. Estupendo. Bueno, pues hasta aquí una tarde más en Casting Strategies con No Fun de los Stooges. No fun on my bed. No fun. No fun to hang around. Feeling that same old way. No fun to hang around. Freak out for another